¿Cómo están, amigos? Muy buenas tardes, bienvenidos a este segmento informativo. Todos los días nos juntamos a esta hora a revisar algunas de las noticias más importantes. Hoy día también para profundizar en algunos de los temas de actualidad que han provocado mucha conmoción y que está incluida en una de las claves del día. Así que partamos de inmediato, ya le cuento. Lo primero, el presidente de la República le pidió este martes la renuncia a la subsecretaria de la Mujer, Daniela Castro, en medio de las tensiones que mantenía con la ministra Judith Marín. De hecho, esas diferencias habían sido públicas y manifiestas, aunque no totalmente reconocidas oficialmente, y derivan en esta situación. De hecho, la subsecretaria concurría al Palacio de la Moneda ahora en la tarde, así que puede que tengamos alguna novedad. ¿Qué más? La presidenta de la Corte Suprema, Gloria Ana Chevesic, comunicó este martes que determinaron abrir los cuadernos de remoción de 42 funcionarios que son investigados por mal uso de licencias médicas, los que se suman a los 14 funcionarios que se encontraban en la misma situación ya la semana pasada. Y esto es lo que le indicaba. Como un escándalo ha sido catalogada la denuncia del ingreso de niños haitianos a nuestro país durante el 2025. El director de la Unidad Anticorrupción entregó detalles de la investigación por el ingreso de al menos 200 menores bajo la falsa fachada de reunificación familiar. Pero ese número incluso podría ser de el doble. Es un tema que no es nuevo, hay que señalarlo, porque el año pasado, en abril, ya habían surgido algunas denuncias al respecto que pedían clarificación. De hecho, peticiones a Contraloría para que se manifestara. Y ahora un reportaje de BioBio pone en conocimiento público un preinforme de Contraloría que da cuenta de esta situación. Por lo tanto, el ex encargado del tema de migraciones de la administración anterior, Luis Taller, es nuestro invitado del día de hoy para poder conversar de esta materia y ahondar en los antecedentes que se manejaban ya desde la administración anterior sobre esta situación. Luis, muchísimas gracias por contestar nuestro llamado y por estar presente en esta conversación aquí en T13 en vivo. Buenas tardes. Buenas tardes, Ramón, un gusto. Luis, ¿qué se sabía, qué se manejaba el año pasado cuando usted estaba a cargo de esta repartición referente a este tipo de denuncias? Mire, yo le diría dos cosas fundamentalmente. Primero, desde el punto de vista desde el Servicio Nacional de Migraciones, yo le puedo señalar que la tramitación de las residencias definitivas, la verificación de los documentos, ¿ya? La certificación de que quienes solicitan los documentos, en el caso de los niños, son los padres verificados con documentación verificable en línea o con certificados legalizados por la Cancillería, está en regla. El otorgamiento de la residencia, ¿ya? Hasta ahora, la investigación de Contraloría, ¿ya? Todavía no se conoce el informe final, hay un preinforme. Dice relación principalmente con situaciones que se dan en otros ámbitos distintos del otorgamiento de la residencia definitiva. ¿Cuáles son esos otros ámbitos? Y ya le comento cuáles son los antecedentes de que disponíamos. En relación, primero, al traslado de los niños desde Haití hacia Chile en vuelos que muchas veces no cumplían las normativas aeronáuticas, ¿no es cierto? Y luego se detectaron algunas situaciones en el ingreso de los niños en el aeropuerto y el chequeo de la documentación que se hace en ese escenario. Es importante, Ramón, señalar junto a esto que hay investigaciones que están en curso, hay un preinforme. Yo personalmente no he tenido acceso a ese preinforme porque no es un preinforme público ni con las conclusiones, y estamos ciertamente atentos y disponibles, como lo hemos estado antes de entregar la información del Servicio de Migraciones en la administración anterior. Esta información, esta última parte, la entregó la actual administración, pero durante la auditoría me tocó evidentemente estar a la cabeza del Servicio Nacional de Migraciones. ¿Qué antecedentes hay? ¿Ya? Yo le puedo señalar las acciones en virtud de los antecedentes que tomamos en su momento. El 2025, el mes de julio, nosotros solicitamos, en virtud de información que nos había transmitido la Policía de Investigaciones respecto de la llegada de niños en vuelos charter, solicitamos
en julio, que se suspendiera la operación de 3 líneas aéreas, formalmente a la dirección de aeronáutica, a la DGAC, ¿no es cierto? Presentamos formalmente, la DGAC nos respondió que esto se iba a analizar. Nosotros durante el mes de agosto de este año, del año 2025, tomamos la determinación compleja porque involucra a familias que tienen residencia definitiva en Chile, de terminar con la tramitación de las residencias y ponerle fin a la tramitación de las residencias de personas de Haití por reunificación familiar, debido a que ¿ya? No teníamos las garantías suficientes, primero del traslado seguro de los niños, niñas y adolescentes que vienen en esa condición con una visa otorgada adecuadamente por el Servicio Nacional de Migraciones, y debido a que también en algunos casos en los vuelos, según la información de la lista de pasajeros que nos envía la policía, venían niños con los documentos vencidos, que se le había otorgado la visa pero habían pasado de los plazos. Entonces, ante esa situación, ante el hecho de que ya había una investigación abierta en el Ministerio Público en la que nosotros aportamos antecedentes y se inició esa investigación en virtud de una denuncia que realizamos el 2023, que avanzó 24 y 25, nosotros de hecho aportamos antecedentes importantes a la Fiscalía, declaramos formalmente en esa investigación, en virtud de esa investigación, en virtud de la condición en la que venían los vuelos y también de la situación de Haití, donde nosotros cada vez que hay una duda respecto de un documento es el consulado la autoridad que nos tiene que verificar la validez de ese documento. Al no obtener una respuesta, nosotros tomamos la difícil determinación de cerrar, por decirlo así, la tramitación de las residencias de reunificación familiar en agosto del 2025. Y es por eso que a la fecha no siguen llegando vuelos, no siguen llegando niños, porque hay una situación que hay que esclarecer. Ya. Y tenemos que tener como servicio, con esto ya termino, Ramón, nosotros como servicio tenemos que tener la certeza documental, ¿ya?, de que la información, los medios de prueba, de verificación que se nos entregan a través de la plataforma son válidos. Y cuando tenemos dudas respecto a eso, o se rechaza, digamos, o se toman decisiones más complejas como la que tomamos, que puede estar perjudicando evidentemente a familias que legítimamente quieran reunificarse con sus hijos o sus cónyuges. Ya. Perfecto, son antecedentes interesantes los que nos entrega. Entonces, desde agosto que eso se acabó, digamos, precisamente por todas estas irregularidades que fueron denunciándose, que se detectaron y no habían las garantías suficientes para continuar con otorgando ese tipo de solicitudes. ¿Qué fue lo que pasó anterior a eso? Porque usted me dice los documentos que llegaban, si estaban en regla o no, ¿quiénes tenían que verificarlo? Voy a ir a una cosa más sencilla. Las denuncias eran de tan, de tal consideración que eran cuestiones que se recogían en el mismo aeropuerto. Eran pasajeros que veían esta situación, que decían, están entrando un montón de niños con un adulto, no pueden ser sus hijos, ¿qué es lo que pasa con esto? Tampoco esto es una delegación deportiva, esto no. Entonces todo parecía extraño. Mi pregunta, que viene de la lógica común, si a un pasajero transeúnte que miraba esto le parecía extraño, ¿por qué al resto de las autoridades no le parecía extraño? A ver, Ramón, aquí hay que considerar el cumplimiento o no de la normativa. Desde el punto de vista del Estado, lo que se debe garantizar es el cumplimiento de la normativa. Si llega un niño o un grupo de niños con un documento donde el Servicio Nacional de Migraciones le ha otorgado una residencia por unificación familiar, esa dimensión de la norma está cumplida, ¿ya? Luego, si el traslado del niño de alguna manera se incumple, eso tiene que también verificarse por la autoridad competente en esa materia, y en materia de ingreso tiene que hacerse un chequeo también. Y lo que hace la Policía de Investigaciones cuando llegan niños, ¿ya?, es que verifica que esa documentación esté en regla, y luego entrega normalmente a esos niños a los padres que están
normalmente en el aeropuerto pidiendo la certificación. Entonces, aquí, independiente de que se llame o no se llame la atención de pasajeros del aeropuerto o de gente que esté pasando y vea un grupo de niños haitianos llegando al aeropuerto, lo que hay que ver es si se cumplió la normativa en los tres ámbitos: aeronáutica, de ingreso y verificación de documentos y otorgamiento de las residencias completamente. Y yo creo que ese es el meollo y el tema que hoy día está en discusión. Perdón, es que lo que pasa que acabo de ver un informe de la diputada Osandón, que la diputada Osandón ofició, no un informe, es un oficio, mejor dicho, no un informe, ofició en su momento, no quiero equivocarme, pero creo que fue abril del año pasado, a la Policía de Investigaciones para que le explicara lo mismo que pregunté yo. ¿Qué es lo que pasa? ¿Qué información tienen ustedes respecto de esto? La información que le llega de vuelta en ese momento es bien vaga. Eso me hago cargo yo. Lo leí y me parece que es bien vaga la información, porque dice que la Policía de Investigaciones solo tiene que certificar que los documentos estén en regla y que el proceso de reunificación familiar no es una consideración que se vea en el momento allí del aeropuerto, sino que son otros organismos los que los tienen que verificar. Entonces, si esa es la respuesta, queda uno como en duda. Lo de la reunificación, ¿quién lo entrega? ¿Es anterior a que ingresen al país? ¿Se chequea después? Porque pareciera que aquí cada cual está diciendo yo hice mi parte, pero nunca conversaron. A ver, Ramón, son varias instituciones las que participan en este procedimiento. Quien tiene la responsabilidad, ¿ya?, de analizar los documentos y otorgar o no la reunificación familiar es el Servicio Nacional de Migración. El Servicio Nacional de Migraciones tiene la obligación de verificar que los padres que solicitan las visas para sus hijos sean efectivamente los padres. Tiene la obligación de verificar que los documentos de identidad sean verídicos. Tiene la obligación de verificar que el sustento económico que tienen las familias, que es otro requisito, sea el que corresponde. O sea, en el ámbito del otorgamiento de las residencias, es el Servicio Nacional de Migraciones quien tiene esa responsabilidad, ¿ya? Y yo en ese sentido me hago cargo de cualquier información que se requiera y de deficiencia en el trámite, que hasta ahora, como no he visto el informe final, no están totalmente claras cuáles son los incumplimientos que eventualmente podría tener el Servicio Nacional de Migraciones en esa materia. Yo le puedo garantizar desde mi punto de vista, como exdirector de esa institución, que los procedimientos, los manuales, las supervisiones que hay en el proceso de otorgamiento de las residencias definitivas son correctas. Luego, en materia de ingreso, evidentemente, claro, y es correcto lo que dice la Policía de Investigaciones en términos de que ellos verifican que la visa esté otorgada, pero ellos no hacen el análisis para ver si está otorgada o no otorgada. Y luego está la obligación de las líneas aéreas, que es una obligación legal, de embarcar a aquellas personas que tengan los documentos al día y que les permitan ingresar a Chile. Y si no lo hacen, bueno, hay multa. Nosotros multábamos, cuando yo estaba en el servicio, a muchas líneas aéreas porque de repente embarcaban gente o con el pasaporte vencido, en fin, y esa es una situación habitual de incumplimiento de las líneas aéreas. Y en este caso, a nosotros nos pareció que era pertinente solicitar, dado que no hay vuelos comerciales directos desde Haití de manera habitual, que estos vuelos charter fueran, dado que tenían incumplimientos, que fueran detenidos en su ingreso a Chile, y como eso no ocurrió, nosotros tomamos la decisión, hasta que no se esclareciera esta situación, de no seguir tramitando las residencias solicitadas desde ese país, y que es una, insisto, Ramón, situación compleja porque afecta a familias que legítimamente quieren reunirse con sus hijos, que cumplen los requisitos y que hoy día se están viendo afectadas por esta situación de desprolijidad en el traslado o de incumplimiento normativo en el traslado y de crisis institucional que está viviendo ese país. Sí, si el problema no es
bueno, algunos pueden estar en contra, hay opiniones aquí de todo tipo, ¿no? Con el tema de inmigración, que es una cuestión tan candente, pero el tema no es si el procedimiento es de reunificar una familia, que venga un niño cuando sus padres ya están establecidos aquí en nuestro país, proceda o no proceda. Lo que significa es si efectivamente eso no se prestó para irregularidades y que al final alguien haya sido engañado o alguien haya participado de una trama para que se produjese un ingreso irregular de otros niños que no estaban dentro de un programa o que se hacían pasar por situaciones como fueran de reunificación. Usted me señala que cuando estuvo a cargo, los antecedentes y las autorizaciones que se dieron, todas fueron chequeadas, que todas correspondían efectivamente. Pero lo que pasa es que ahora, de lo que sabemos del preinforme, incluso se hizo alguna muestra, y un caso en particular, cito uno, se señala que el niño que eventualmente habría entrado al país, el padre acá, o quien lo solicitaba, estaba muerto. Entonces, ¿cómo se verificaba eso? Ya, le comento ese caso puntual que es gravísimo. ¿Ya? Es un caso sumamente grave. En ese caso particular, el Servicio Nacional de Migraciones recibe una solicitud de ese padre, estando vivo, ¿ya? Por 3 niños. ¿Ya? Esas visas se analizan, esos antecedentes se analizan, se revisan y se otorga la visa en el mes de febrero del año 2025. Se le otorga la visa a esos niños. ¿Ya? Luego, en el mes de marzo, el padre fallece. En el mes de marzo, el padre fallece y los niños llegan a Chile en el mes de abril. Entonces, ahí hay un problema, hay 2 problemas. ¿Ya? El primer problema es con qué adulto responsable llegaron esos niños a Chile. Claro. Con qué adulto responsable se embarcaron. ¿Ya? Si su padre estaba fallecido, la madre no tiene trámite en el sistema, vale decir, no está en Chile. La madre, y por tanto, ¿cuál fue el documento que le permitió a esos niños o a ese adulto ingresar a Chile? Y luego, un segundo problema que hay ahí es la pregunta, una segunda pregunta que hay ahí es ¿a quién se le entregó, a quién se le entregaron esos niños? ¿Cuál fue el adulto responsable que estaba en el aeropuerto y qué documento se presentó? Es un caso grave que está en el preinforme. Está en el preinforme, hay que esperar el informe, insisto, yo creo que con este tema tan delicado y tan importante tenemos que ser muy, muy cautelosos respecto de las conclusiones. Tenemos que ir llegando a las conclusiones una vez que tengamos toda la información. Entonces hay que ver qué respondió, qué respuesta se dio por parte de la autoridad competente respecto de a quién se le entregó ese niño y con qué adulto venía a cargo de eso. Pero Luis, ¿no hay nadie que verifique eso en terreno? Es decir, usted me dice, este padre llega a pedir y presenta los papeles y está ok. 3 niños, dice. Lamentablemente él fallece en el intertanto. Ok. Luego viene alguna persona que los trae, porque no viajan solos. Nadie sabe quién los entregó, nadie sabe dónde llegaron, si el papá estaba muerto, si no tenía otro familiar aquí, no existe la tal reunificación. ¿Quién verifica aquello? Porque si no, es muy fácil. O su tarea, la del Servicio de Migración, termina con firmar el papel y listo, y después que cada cual vea lo que haga. A ver, el ingreso a Chile, o sea, lo que debió haber ocurrido en esa situación, en la eventualidad de que no hubiese habido un adulto responsable, ya certificado para el traslado de esos niños, y que no hubiese una persona responsable que tuviese un certificado de que era el tutor legal, o el padre ya no lo era, no era la madre, no había nadie, lo que debió ocurrir ahí es que esa situación se derive a la autoridad competente, que es el Tribunal de Familia, que es la entidad encargada. ¿Y eso quién tenía que hacerlo? ¿La Policía de Investigaciones? Ese es el protocolo que existe. O sea, cuando llega un niño solo a la frontera, Colchane, Chacayuta, o llega un niño solo, digamos, a cualquier paso fronterizo, lo que hacen las autoridades que están en la frontera, que son carabineros en algunos casos, en la frontera abierta, y PDI en los pasos, es derivar a ese niño al Tribunal de Familia, y es el Tribunal de Familia quien determina qué ocurre con ese niño. Si es que efectivamente hay un adulto responsable o no, y los antecedentes se derivarán
se tendrán que acopiar en esa institución. Entonces, por eso le digo, antes de sacar conclusiones tenemos que tener todos los antecedentes sobre la mesa para ver qué efectivamente ocurrió con ese caso. Sí, es que es tan grave y es tan confuso esto, y para uno que es neófito en esta materia trata de entenderlo desde el sentido común, no, nada más que eso, más allá de no tener al pie aquí el reglamento paso a paso como tiene que ser, pero desde el sentido común, a mí me dice el sentido común que si el padre falleció y si no hay nadie aquí, nadie podría haber ido a reclamar a esos niños allá, o si alguien lo fue a reclamar, tendría que haber tenido algún papel que lo autoriza como tutor. Si tenía un papel que lo autoriza como tutor y por lo tanto recibió a esos niños en el aeropuerto y eso procedió y la policía de investigaciones o carabineros, no sé en qué haya sido, se los entregó, se lo dejó pasar porque no lo iban a dejar allí en el aeropuerto, ahí que lo venga a buscar un Uber, ¿no? Alguien lo tuvo que ir a buscar. Ese alguien presentó algún papel. Ese papel no se lo entregó el servicio de migraciones, ¿no? Porque no tenía un tutor, en ese caso específico. Claro, por supuesto. No había. Entonces fue una persona falsa que llegó allá. A ver, revisemos bien la situación. Usted tiene toda la razón, Ramón, respecto de la descripción del hecho, ¿ya? La descripción del hecho, efectivamente, hasta ahora la información de que se dispone es que esos niños llegaron a nuestro país y salieron del aeropuerto con alguien, ¿no? Eso es lo que ocurrió. Quien debe entregar a los niños y que está en el aeropuerto verificando la documentación es la autoridad contralora, que es la Policía de Investigaciones. Y yo tengo la certeza de que la Policía de Investigaciones en este preinforme respecto de este caso debe haber entregado la información puntual respecto de qué ocurrió, si derivó al Tribunal de Familia, si lo entregó efectivamente a un cuidador legal, porque estamos ante un caso que está filtrado en un preinforme, en una investigación que está en curso. En curso, estamos de acuerdo. Por eso, hago un llamado a no adelantar conclusiones. Una vez que tengamos el informe definitivo, veremos dónde falló el sistema. Lo que sí le puedo reafirmar también es que, desde el punto de vista del Servicio Nacional de Migración, el Servicio Nacional de Migraciones no está en el aeropuerto verificando la entrega de los niños porque no es la competencia del servicio aquello. La competencia del servicio es el análisis de las residencias y la validez de que quien solicita la visa es efectivamente el padre o el cuidador legal con un documento que lo certifique de esa manera. Muy bien, Luis, le queremos agradecer su tiempo para poder tratar de comprender esto. Usted bien lo dice, esto es un preinforme, falta el informe definitivo, pero esto ya hay una investigación en curso y no solamente esta, porque se adosó de acuerdo a la Fiscalía Nacional, a la Fiscalía Centro, que ya tenía una denuncia que venía investigando desde hace bastante tiempo. Por lo tanto, como estos antecedentes son reservados, al menos yo no tengo los antecedentes respecto de el avance que tuvo esa investigación anterior, que ahora se suma lo que ahora se conoce. Así es que queda abierto todo esto, pero de que está claro es que está oscuro, que falta explicación y que algo falló. Y si algo falló, alguien tendrá que hacerse responsable. Luis, muchísimas gracias. Por supuesto. Muchas gracias a ustedes, Ramón. Buenas tardes. Momento de hacer una